Quería compartir con ustedes, hermanos, después quizás vamos a tener más tiempo de conversar de lo que está pasando en Medio Oriente, que yo creo que ya todos están bien informados. Eh, Quisiera conversar primero sobre un tema, ¿cierto? Que les había dicho ¿cierto? El domingo pasado que quería hablar, ¿cierto? Porque creo que Dios me ha invitado a hacerlo y también, bueno, hace tiempo el pastor Beto me está diciendo que hable del tema, que es necesario y yo le he intentado, ¿cierto?, hacer el quite, ¿ya? Eh, Sobre la sexualidad, principalmente cómo vive uno su sexualidad y cómo se vive dentro del matrimonio. Y hay algunos textos que estuve revisando con los cuales vamos a empezar. Esto es como una pequeña introducción, ¿cierto? Primero hay que partir de que con el tema de que Dios nos creó como seres humanos a todos con una sexualidad, ¿ya?, individual, ¿cierto? Tanto un hombre como, ¿cierto?, una mujer, tanto como un niño, una niña, un, ¿cómo se llama?, adolescente. Todos nacemos con una sexualidad determinada, obviamente, por cómo nacemos y por la creación, ¿cierto? Lo cual necesita ser formado, necesita ser dirigido, necesita ser enseñado cómo llevar esa sexualidad, ¿ya? Por eso de que si un niño nace niño, no es que tengo que respetar lo que él sienta, porque la sexualidad necesita ser guiada, necesita ser enseñada. O sea, el niño necesita saber qué es ser un hombre y la mujer necesita saber qué es ser una mujer. Es algo que se enseña en la familia, ¿ya? O sea, biológicamente el niño viene preparado para ser un hombre. Sus hormonas, su forma de ser, etcétera, etcétera, su forma en que funciona, sus pensamientos, sus sentimientos, viene predeterminada para que pueda ser un hombre, pero necesita ser enseñado para que llegue a ser un verdadero hombre. Y así una mujer también. Viene predeterminada en su genética, en su biología, para ser toda una mujer, pero necesita ser enseñada. Por eso que las dos cosas van de la mano, ¿cierto? Yo no puedo decirle que el niño va a sentir cuando tenga 3 años si él siente ser mujer, hombre, porque todo es un constructo social, ¿cierto? Tengo que darle, ¿cómo se llama?, libertad. No, el niño y la niña necesitan a la familia porque la familia es la encargada de direccionar y convertir a ese niño, a esa niña, direccionarlo en que sepa que es ser un verdadero hombre y una niña sepa que es ser una verdadera mujer. Obviamente los constructos sociales deberían ir alineados, ¿cierto?, al creador de la sociedad, que es Dios. Sabemos de que están obviamente totalmente desalineados. Y ahí nace el machismo, el feminismo, etcétera, etcétera, y muchas cosas peores que eso, ¿cierto? Sin embargo, la base de la sociedad, por eso que es la familia, porque en la familia se debe aprender qué es ser un verdadero hombre, qué es ser una verdadera mujer, y en la familia se debería aprender cómo llevar mi sexualidad de una forma personal y obviamente en el matrimonio. Ahora, partiendo nosotros con cierto, el primer tema, ¿cierto? Que es de que nosotros sabemos de que Dios creó la sexualidad y obviamente la creó para que hubiesen relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Si nosotros vemos biológicamente, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Y perdón que sea ¿cómo se llama?, directo, ¿cierto? Dios creó al hombre con genitales y a la mujer con genitales hechos para tener intimidad sexual, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos de que ya lo natural nos muestra el diseño creacional, ¿ya? Entonces, amados hermanos, desde ese punto de vista tenemos que saber de que desde el principio Dios unió al hombre y la mujer, los creó, los unió y ahí les dio autorización de reproducirse. Por lo tanto, nosotros sabemos bíblicamente de que Dios bendice las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Ahora, lo que es importante saber, de que no es un comodín, no es un fetiche, no es que, por ejemplo, desde el hecho de que una persona se case, todo lo que haga sexualmente está totalmente bendecido porque Dios bendice el matrimonio. No es así, ¿ya? Sino que la relación sexual, Dios la bendice dentro del matrimonio, pero la relación sexual que Dios determinó.
¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista tenemos que entender, como dice cierto en las escrituras, de que el lecho matrimonial sea sin mancilla o sin mancha. Y eso puede ser muchas cosas, puede hablar del adulterio, de la fornicación, pero el tema está que el lecho matrimonial, la unión matrimonial, la sexualidad matrimonial debe estar sin mancha. Y eso puede ser desde pornografía, desde perversiones sexuales, desde un ¿cómo se llama? Adulterio, hasta incluso, ¿cierto? Manchar el lecho, ¿cierto? Con manipulación, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Con un montón de cosas, ¿me entienden? Entonces, Dios nos manda a ser santos, pero la santidad no significa de que el sexo en el matrimonio no se deba disfrutar. Y ojo que estoy ocupando esta palabra, se debe disfrutar de adrede, no que se puede, sino que Dios quiere que disfrutemos de la sexualidad en el matrimonio. No es que yo puedo disfrutar de la sexualidad en el matrimonio. ¿Por qué? Porque solamente desde el punto de vista natural, hermano, nosotros vemos de que las, eh, ¿cómo podríamos decir? Las áreas del cuerpo que tienen mayores terminaciones nerviosas de sensibilidad y que más encima reaccionan más con el placer para, ¿cómo se llama?, hacernos sentir placer, están en los órganos reproductores. ¿Me entienden? Si Dios no hubiese querido de que la intimidad sexual se disfrutara, ¿me entiendes? Simplemente no hubiese puesto creacionalmente tantas terminaciones nerviosas que tienen que ver con el placer en los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y no solamente los genitales en sí, sino que yo creo que ya todos sabemos de que hay muchas zonas en el cuerpo que son más erógenas que otras. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender de que Dios creacionalmente quiere que el sexo se disfrute, que sea una forma recreacional, ¿ya? Hablando esto dentro del parámetro del matrimonio, amparado por el matrimonio. Por ejemplo, dos personas pueden ser que no estén casadas, que en su relación sexual, que no hagan ninguna perversión sexual, que no hagan nada perverso, ¿cierto? Ni con pornografía, ni con cosas así, incluso ¿cómo se llama? Que se amen con un amor verdadero, ¿cierto? Y que sea lindo, sea precioso y que lo disfruten, pero aunque están llevando quizás una sexualidad como, entre comillas, Dios quisiera, pero fuera del amparo del matrimonio, ¿cierto? Eso no puede ser bendecido, porque nosotros sabemos de que la Biblia lo llama fornicación. ¿Me entienden? Y creo que yo hice un estudio con los hermanos, con David y con Franco. ¿Cómo se llama? Espero, ¿cómo se llama? Que lo hayan visto, hermano. Porque cuando yo subo un estudio o una prédica al grupo es para que la puedan escuchar. ¿Ya? Sobre justamente el tema de que cuando uno se casa por las leyes civiles, mientras las leyes civiles estén de acuerdo al orden de Dios, ¿cierto? Lo que uno está haciendo es un pacto, cosa que no puedo hacer yo solo con una mujer. Por ejemplo, veo ¿cómo se llama? Una mujer, le digo, nosotros vamos a hacer un pacto, ¿cierto? Y nos vamos a amar para toda la vida. Puede ser que sea verdad, ¿cierto? Que tenga toda la intención, tanto ella como él, pero el pacto bíblico requiere que haya una entidad que vele por el cumplimiento del pacto y tenga el poder suficiente para castigar el incumplimiento del pacto. ¿Me entienden? Bueno, no voy a entrar ¿cómo se llama? En detalle, ¿ya? Pero se tiene que cumplir ese requisito. ¿Me entienden? Entonces, Dios ampara el disfrute sexual dentro del matrimonio, ya viéndolo solamente desde el tema natural. Por ejemplo, desde el tema creacional, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Nosotros vemos de que se cumple el mandamiento que Dios le dio no solamente al hombre y a la mujer, sino también a sus otras criaturas, de ir y llenar la tierra, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Yo creo que todos saben, ¿cierto? Y que dentro de ese llenar la tierra, ¿cierto? Nosotros vemos de que los animales viven para reproducirse. Todos sus ciclos, todo lo que hacen. Por ejemplo, nosotros vemos ¿cómo se llama? El león, por ejemplo. Hay muchos ejemplos más, los insectos, etcétera, etcétera. El león busca territorio, pelea por el territorio, marca territorio, mata por el territorio, etcétera, etcétera, para formar una manada con el fin de reproducirse. ¿Me entienden? Y así nosotros podríamos dar infinitos ¿cómo se llama? Ejemplos, ¿cierto? Que viven para la reproducción.
nosotros, Dios nos dio un libre albedrío en el sentido que nosotros tenemos la orden de parte de Dios y no obramos como robot, aunque sí tenemos instintos, pero nosotros tenemos, en cierta manera, la libertad de poder someter esos instintos a Dios de una manera voluntaria. Lo que nosotros generalmente hacemos es rebelarnos en contra de la voluntad de Dios siguiendo los bajos instintos y no haciéndolo en el orden de Dios. Por eso que nos vamos a la lujuria, a la perversión sexual, que si tengo ganas de tener sexo, puedo tener sexo con quien sea, ¿cierto? Porque tengo ganas, porque soy libre, ¿cierto? Porque soy feliz, ¿cómo Dios me va a impedir ser feliz? Porque quiero tener intimidad sexual. ¿Me entienden? Entonces, por todo hay un orden, hay un compromiso, hay una responsabilidad detrás, ¿cierto? Yo, ¿cómo se llama? El otro día estaba, ¿cómo se llama? Escuchando una entrevista a una joven chilena de haber tenido como 20 años, si es que tenía 20 años, donde ella decía de que quería que se aprobara el aborto, ¿cierto? Porque ella tiene miedo a quedar embarazada y no poder abortar. Entonces, ¿cómo se llama? Esta persona que la está, ¿cómo se llama? Entrevistando le dice, entonces tú quieres el aborto como un método anti conceptivo. No, le dijo, no, es que eso es lo que estás diciendo, ¿me entiendes? Si tú no quieres quedar embarazada, cuídate. No, es que lo que pasa es que tengo miedo de quedar embarazada y no. Entonces, nosotros vemos de que la relación sexual, el don que Dios nos dio de la relación sexual desde el punto de vista creacional, y a esto, ¿cierto? Hay que sumarle desde el punto de vista de señorío, de que Dios es Dios y determina, o sea, tiene derecho por el parte de que Él creó la sexualidad, Él nos creó con esa capacidad, y también desde el punto de vista que Él es Señor de todo, y más aún que es Redentor. Entonces, obviamente tiene derecho, ¿cierto? Incuestionable, indubitable, de determinar cómo se usa nuestra sexualidad. ¿Me entienden? Y la sexualidad, para que sea sana, necesita responsabilidad, necesita entrega, y no solamente decir que yo amo o que yo quiero ser feliz, sino que necesita un compromiso, un pacto, para que funcione como debe funcionar. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, ¿cierto? Nosotros vamos a ver dos pasajes bíblicos con los que quiero empezar, porque como comentaba al principio, entonces, por el hecho de estar casado, todo lo que haga que tiene que ver con el tema sexual, ¿está permitido o bendecido por Dios? No. ¿Ya? Y vamos a hablar de algunas de esas cosas. Primero quiero partir con Proverbios 5 del 15 al 19, ¿cierto? Que es una exhortación en contra de acercarse al adulterio o la fornicación. Dice, bebe el agua de tu propia cisterna, los raudales de tu propio pozo. Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Aunque esto es una exhortación que puede ser tomada tanto para el hombre como la mujer, especialmente en estos tiempos, ¿cierto? Pero quiero, ¿cierto?, enfocarlo en el hombre. Primero hay que entender de que este es un libro poético, ¿cierto? Hay cosas que no las puedo tomar literales, hay cosas que sí lo son, pero hay cosas que no las puedo tomar, literales. Por ejemplo, en el contexto bíblico no vamos a ver todo, el capítulo, pero por ejemplo, cuando habla de bebe el agua de tu propia cisterna, esto es una exhortación en contra del adulterio, de que el hombre es necio, no solo cuando cae en el adulterio, sino cuando juega con el adulterio. Cuando se acerca a la mujer adúltera, ya es necio, ya va a la muerte, aunque no concibe el acto. Y esto es para hombres y para mujeres, ¿cierto? Ahora nosotros vemos el tema de las redes sociales, WhatsApp, Instagram, y cuántas otras cosas más, y tantas formas de ocultar mensajes y todo lo demás, o cuando estamos ¿cierto?, en el trabajo, en el mundo, etcétera, etcétera. Si yo coqueteo con el adulterio, ¿cierto?, realmente ya estoy cayendo, ¿cierto?, en un precipicio que probablemente no voy a poder salir. Y ahí se cumple lo que dice el Señor Jesucristo cuando un hombre codicia a una mujer y adulteró con ella en su corazón. Y esto también se aplica para las mujeres. ¿Me entienden? Porque parte, con fantasías, por ejemplo. Tengo una fantasía de tener otra mujer que, la compañera en el trabajo, que es tierna conmigo, no sé, que me sirve el café, y quizá ella sirve el café porque
no sé, porque es parte de su trabajo, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, o en el caso también, ¿cómo se llama? De las mujeres, ¿cierto? Que quiero tener otro hombre, ¿cierto? Y que sea un príncipe azul, que me trate como yo creo que me merezco. Entonces me empiezo a pasar fantasías y ya abrí una puerta. Porque cuando llegue algo similar a lo que yo estoy fantaseando, tanto para el hombre como para la mujer, voy a terminar cayendo en adulterio. ¿Me entienden? Entonces, dice, bebe el agua de tu propia cisterna. Esto principalmente, ¿cómo se llama? Para los hombres. Nosotros tenemos que entender, y en Cantar de los Cantares hay un pasaje donde habla de la mujer, eh, en Cantar de los Cantares 4:15, dice, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Está hablando de qué es lo que qué es lo que es la esposa para el esposo. ¿Qué es? Una fuente de aguas vivas, una fuente de huertos. Hay que entender de que esto también es poético. ¿Qué es lo que está hablando? De que en mi esposa yo tengo la fuente para saciar lo que necesito. Y no estoy hablando necesariamente de lujuria, porque ya vamos a hablar de lo que siente un hombre en el sexo, y aunque no les puedo dar lo que siente una mujer en el sexo, pero sí les puedo dar luces de lo que dice la Biblia, ¿cierto? Pero vemos de que es una fuente, y eso es lo que busca realmente un verdadero hombre, ¿me entienden? Más que una perversión sexual, o cómo se llama, pasar el rato. Por ejemplo, nosotros vemos de que, y esto incluso pasa, ¿cierto?, en el mundo, cuando ¿cómo se llama? Hay una mujer que es muy provocativa, es muy sensual, es muy sexual, ¿cierto? Más que sensual, es muy sexual, ¿cierto? Por cómo se viste, por cómo es, porque toca a todos los hombres, porque es una mujer sexual, ¿cierto? Es una mujer que quiere mover, ¿cómo se llama? La lujuria, ¿cierto? En los hombres. Aparentemente todos están, ¿cómo se llama? Atrás de ella, ¿cierto? Que aquí, que le sirven, que la miran, que la miman, pero simplemente porque quieren tener coito con ella. Y cuando logran tener el coito, ningún hombre se va a emparejar con esa mujer, ni la va a ver como una fuente de agua, porque sabe que así como fue de fácil él llegar a ella, así también hay otros 1000 que están tratando de hacer lo mismo con ella. ¿Me entiendes? Pero cuando llega una mujer, y miren hermano, esto pasa incluso en el mundo, incluso hasta con hombres que son, ¿cómo se llama? Mujeriegos, ¿cómo se llama? Etcétera, etcétera. Cuando llega una mujer que es, ¿cómo podríamos decir? Que uno ve que es, ¿cómo se llama? Recatada, que uno ve que es una, ¿cómo se llama? Verdadera mujer, que inspira ternura, que inspira pureza, más le atrae al hombre, porque eso está en los instintos del hombre, buscar una fuente de agua, una seguridad. ¿Me entienden? Entonces, si pasa incluso en gente mundana, ¿cuánto más pasaría en un verdadero hombre? Entonces, lo que, lo que las escrituras nos dicen de que lo natural es que beber del agua de tu propia cisterna, porque tienes ahí una fuente de agua, una fuente de que tú te puedes saciar. Y no estoy hablando solamente del acto sexual en sí, del coito, ¿cierto? Sino de lo que envuelve la relación con una esposa, ¿ya? Por eso dice, bebe los raudales de tu propio pozo, ¿cierto? Porque en Proverbios 5 es una exhortación en contra del adulterio y de acercarse a las puertas del adulterio, ¿ya? Ahora, dice ahí, sean solamente tuyos, no de extraños contigo, sea bendito tu manantial, ¿ya? Ahí está hablando de que el hombre también tiene la responsabilidad de cuidar la relación, ¿cierto? Y de hacer de ver a su mujer de que ella es de él, no como una propiedad, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Espero que no me malentiendan, ¿cierto? Como que el hombre dice, tú eres mía, ¿cierto? Y tú dices lo que hago. O sea, tú haces lo que yo digo. Sino de un sentido de identidad. Tú eres mi mujer, ¿ya? Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Y aquí está el tema, de que Dios quiere de que, ya voy a hablar un poco, ¿cómo se llama?, de la mujer, ¿cierto? Pero Dios quiere de que el hombre, ¿cierto?, encuentre alegría en la mujer de su juventud. Y esa palabra alegría nosotros podríamos definirla como paz y gozo. ¿Sí? Que la mujer de mi juventud, que significa con la mujer que me casé en mi juventud y que estoy construyendo mi vida, independientemente de la edad que tenga, ¿cierto? Porque ¿en qué momento el hombre está más susceptible a caer en adulterio? Cuando
los dos en el matrimonio van avanzando en edad, ¿cierto? El hombre tiende a buscar, ¿cierto? Nosotros decimos, desde un punto de vista psicológico, ojo, y biológico un poco también, el hombre tiende a buscar una mujer más joven cuando está más viejo. No es una excusa, no es un consentimiento para nada. Aquí dice, alégrate con la mujer de tu juventud, ¿ya? Pero hay un sentir pecaminoso que lleva a eso, ¿cierto? Porque el hombre, para ser sincero, puede ser activo sexualmente por más tiempo y más edad que la mujer, ¿cierto? Porque el tema sexual de la mujer es más complejo biológicamente y hormonalmente que en el caso del hombre, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, en ese momento es que el hombre es más susceptible muchas veces para caer en adulterio, ¿cómo se llama? En la menopausia de la mujer, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Entonces, en ese sentido, el hombre necesita saber que su mujer es una fuente que le puede entregar alegría y que le puede entregar gozo y que le puede entregar paz, ¿ya? Dice, como hermosa sierva o graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con tu amor, con su amor. Aquí sí está hablando del deleite del acto sexual con la mujer de la juventud, ¿ya? Con la esposa. Ahora bien, y este es un tema, ¿cómo se llama? Importante. Miren, ya vamos a hablar tanto de los errores del hombre, los errores de las hermanas, pero mírenme, cuando una mujer o una esposa es una persona, realmente es una fuente que entrega alegría, que entrega paz, que entrega gozo en el corazón del hombre, y hermanas amadas, espero que me puedan entender bien, no importa incluso que hayan mujeres que tengan mejor cuerpo que ella. ¿Me entienden? Porque es la mujer que a mí me entrega paz, que a mí me entrega gozo y me entrega alegría. Y eso es lo que está mostrando este texto bíblico. Y eso lleva al hombre a sentir esa pasión única por su esposa. ¿Cierto? Como dice aquí, sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor. Entonces, independientemente de que los años van pasando, tanto para la mujer como para el hombre, que es obvio, el desgaste del tiempo, eso es natural, ¿ya? Pero si en el matrimonio, tanto el trabajo que produce el hombre como el trabajo de la esposa, llegamos al punto donde puede ser una mujer de paz, de gozo y de alegría, al hombre le va a avivar la pasión por esa mujer. ¿Me entienden? Y eso, no importa mujer más joven que venga, mujer con quizás un mejor cuerpo, con lujuria, que venga, porque hay algo que conecta, que es más profundo que simplemente la forma del cuerpo, el peso que tenga, etcétera, etcétera. Porque hay una pasión, hay un deleite. Obviamente esto ha sido pervertido por el pecado, pero dentro del matrimonio cristiano, esto se debería dar. ¿Entienden? Incluso esto se da en matrimonios que no conocen a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, cuando no se da es porque nosotros tenemos que ver qué es lo que falta, ¿cierto?, que yo haga para poder llegar a este punto. Porque es fácil muchas veces simplemente apuntar al otro. ¡Ay, el hermano dijo lo que yo estaba esperando! Por eso que mi esposo no es aquí, mi esposo no es acá, mi esposo no tiene pasión, mi esposo no me cuida, mi esposo de aquí, mi esposo acá, mi esposo acá, mi esposo acá, mi esposo acá, mi esposo acá. Y lo que usted se debería preguntar, hermana amada, es, ¿yo soy una mujer de deleite? ¿Yo soy una mujer que entrega paz, gozo, felicidad? Es que si mi esposo fuera de otra manera yo lo entregaría. No, lo que usted tiene que pensar, ¿usted es una fuente de aquello? ¿Se ha convertido en eso? Así como el hombre se tiene que, ¿cómo se llama?, preguntar, ¿cierto? Yo soy un hombre, ¿cierto?, que puede provocar eso en mi esposa. ¿Ya? Pero es importante que no, hermanos, que no esté juzgando al otro, porque eso es lo primero que hacemos. Y si usted está así es porque o está resentido o está resentida y no ha perdonado. ¿Me entiende? Si usted, el primer pensamiento que se le vino cuando yo estaba hablando de esto, es que mi esposo no me cuida, es que mi esposo no me trata como bendición, es que mi esposo aquí, es que mi esposo aquí, etcétera, etcétera, es decir de que necesita perdonar, que no ha perdonado, y eso se lo aseguro,
no ha perdonado si fue el primer pensamiento que se le vino a la mente. ¿Ya? Entonces lo que usted tiene que preguntarse es, ¿soy yo esa mujer o fui yo esa mujer? Porque muchas veces la condición de nuestro matrimonio actual tiene una siembra. ¿Me entiende? Entonces, ¿fui yo aquel o aquella? ¿Me entiende? Bueno, sigamos. Entonces, ese vínculo, ¿cierto?, va a ser de que provoca en el hombre pasión por su mujer. Y muchas veces esa pasión se rompe cuando, por ejemplo, se va la fuente de alegría, ¿cierto? O se va esa hermosa sierva o graciosa gacela, que no tiene que ver con el tema físico, que no tiene que ver con que usted tolere las cosas malas que hace su esposo, ¿cierto? Y que no le diga nada. Nada que ver con eso. Todos pasamos por buenos tiempos y por malos tiempos. Podemos estar enojados, podemos estar bien, podemos estar tristes, todos pasamos por eso y todos necesitamos contención. Tanto la mujer como el hombre. ¿Me entienden? Pero usted es una fuente, su carácter, tanto de la mujer como del hombre. Como dice, ¿cierto? ¿Cómo se llama en las escrituras? Sean las hermanas, y esto es un mandamiento para las hermanas, tengan un espíritu afable y apacible. Entonces usted se tiene que preguntar, ¿tengo eso? ¿Tengo ese carácter? Porque eso no nace cuando usted dice yo soy cristiano, acepto a Cristo en mi corazón y ya todo lo que hago es afable y apacible. No porque usted crea que tiene la razón, tanto para la mujer como para el hombre. Y esto, ojo con los hermanos que, no sé si está conectado, ¿cómo se llama? David también, pero ojo con los hermanos también, ¿cierto? Cuando ustedes, se casen, no por el hecho de simplemente ser cristianos, ustedes son buenos esposos y todo lo que hagan y todo lo que crean, o porque ustedes crean tener la razón, eso quiere decir que la tienen. ¿Me entienden? Entonces todo se tiene que sopesar a la luz de la Escritura, de lo que Dios enseña, de lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Entonces, aquí mostramos de que el hombre, Dios creó el sexo para que el hombre se goce en la sexualidad con su mujer, pero no simplemente en el acto sexual. Porque si nosotros hablamos de acto sexual o del coito, ¿cierto?, el acto en sí mismo va a provocar cierto placer porque va a estimular una zona erógena que va a provocar cierto placer, cierto grado de placer. Pero aquí estamos hablando de una conexión sexual entre el esposo y la esposa, una pasión, una alegría, un gozo, un deleite, ¿cierto? Cuando la veo, cuando la miro, cuando la escucho, ¿entiendes? Pero muchas veces pasa, ¿cierto?, en el matrimonio, que por muchas causas, ¿cierto?, el esposo cuando escucha a su esposa, no quiere oírla, no quiere verla, no quiere llegar a la casa porque sabe que van a hacer, no sé, reclamos, quejas, peleas, etcétera, etcétera, que puede ser por culpa de él, ¿ya? Pero ahí se apaga eso, porque no hay un deleite en escuchar su voz, en verla, ¿me entienden? Y en eso ambos deben de trabajar. Por eso, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En este punto, que va más enfocado a las hermanas, ¿cierto? Tiene que preguntarse, ¿soy yo una fuente de un espíritu afable y apacible? Ese es mi carácter, que no significa que usted nunca se enoje, que nunca pase por un momento crítico, porque todos pasamos por circunstancias, pero su carácter es un espíritu afable y apacible, usted es una fuente de alegría, una fuente de pasión. ¿Me entiende? Amén. Bueno, perdonen que ¿cómo se llama? Les hable así, hermano, pero yo creo que ustedes ya con el tiempo, ustedes ya me deberían conocer que no voy a adornar estos temas, ¿cierto? Ni por caerle bien a los hombres, ni por caerle bien a las mujeres, ¿ya? Creo que muchas veces hay muchos temas que no se hablan como deben de ser justamente por eso, porque tengo miedo, ¿cierto?, a caerle mal a las hermanas, tengo miedo a que se me vayan los hermanos, etcétera, etcétera. Vamos a ver otro texto. Y aquí sí, para las hermanas, ¿cómo se llama?, le vamos a dar un poco más a los hombres. Entonces, bueno, antes de eso, vemos de que el hombre debe sentir alegría, gozo, plenitud en la sexualidad que comparte con su mujer, que no es solamente el acto sexual, la mirada, la caricia, por ejemplo, ver a su mujer y sentir pasión, ver su cuerpo, ver su figura, escuchar su voz, ¿cierto?, querer estar con ella, el abrazo, el beso, etcétera, etcétera, que no necesariamente tiene que ser sexualizado, ¿me entiendes? Ahora vamos a ir a Deuteronomio 24:5, ¿cierto? Porque esto puede sonar como, y entonces yo soy una fuente para que él se goce, ¿no? ¿Ya?
Si usted pensó en eso, necesita sanarse en la sexualidad porque está herida, hermano. Y todos venimos heridos en la sexualidad, ¿ya? Tanto hombres como mujeres. Deuteronomio 24:5. Cuando alguno esté recién casado, esto está hablando sobre ir a la guerra, ¿ya? Cuando alguno esté recién casado, no entrará al ejército, aunque tenga la edad para entrar, ¿cierto? No entrará al ejército, ni se le impondrá cosa alguna. Estará libre en su casa por 1 año, para que alegre a la mujer que tomó. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Obviamente que está hablando de la intimidad sexual. Nosotros vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un ejemplo, cuando David intenta matar ¿cómo se llama? Urías. Bueno, cuando primero trata de bancarle el hijo que él había tenido con la esposa de Urías, ¿cierto? Trae a Urías desde la guerra, ¿cierto? Como si fuese un invitado, como para premiarlo por su esfuerzo. Todo era ¿cómo se llama? Un engaño, porque David había adulterado con la esposa de este hombre. Y esta mujer quedó embarazada. Entonces, él lo trae para acá, le sirve comida, le da mucho vino para que se embriague, y lo manda para su casa para que tenga intimidad sexual con su mujer, y cuando nazca el niño digan que es de Urías. ¿Me entiendes? Así de perverso. Pero Urías, borracho y todo, no se va a la casa con su mujer, y David, enojado, le dice, ¿por qué no te fuiste a la casa? Le dice, ¿iré yo a gozarme con mi mujer mientras mis compañeros están en guerra y no pueden estar con sus mujeres? Y David lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar, y como ve que no puede bancarle el hijo, ¿cierto? Lo termina matando. Entonces vemos de que también aquí nosotros vemos, y este es un tema importante, de que la relación sexual, el tener intimidad sexual con el esposo, debería, y ojo, digo debería, no puede ser, debería ser una alegría para la mujer. Entonces aquí también muchas veces salta el pensamiento, es que ¿cómo va a ser una alegría si este hombre quiere puro sexo, si este hombre solo me quiere para esto, solo me busca para aquello, etcétera, etcétera? La relación sexual de la mujer con el hombre, que el hombre me busque, en el caso de las hermanas, que el hombre me busque para tener intimidad conmigo, que sienta esa pasión por mí, por mi cuerpo, por mi voz, que quiera estar contigo, debería ser una alegría para la mujer. Pero nosotros vemos que en la mayoría de los casos no lo es. ¿Por qué no lo es? Primero, porque vienen heridas de antes del matrimonio que no se han tratado en el área sexual. ¿Me entienden? Segundo, por los errores que muchas veces se han cometido en el matrimonio de ambos en el tema de llevar la sexualidad. Tercero, principalmente por errores que ha cometido o que uno comete como hombre también en el área sexual con la mujer y la hiere. ¿Cierto? Y muchas veces uno hace sentir a sus esposas como un objeto. Porque uno también viene con heridas, viene con ¿cómo puedo decir? Una malformación sexual, ¿cierto? Y uno muchas veces no sabe cómo llevar, porque no nos han enseñado cómo tratar a una mujer. ¿Me entienden? Y, ¿cómo se llama? Uno cree que sabe, porque uno cuando tiene entre 18 y 27 años, uno se cree el Don Juan, ¿cierto? El seductor, cambia la voz, ¿cierto? Cree que todas las mujeres lo miran, y en realidad después cuando estás grande te das cuenta de que en realidad nunca fuiste lo que creíste ser, ¿cierto? Un Adonis, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces nadie nos enseña a comprender, bueno, es imposible comprender, pero a poder amar a una mujer. Y eso se debería aprender en la familia. Y a una mujer tampoco le enseñan a amar a un hombre. Porque muchas veces en este tema solo se habla del hombre. Pero a una mujer no le enseñan a amar a un hombre. Entonces cuando llega al matrimonio, cree que ciertas cosas es una manifestación de amor según la percepción que tiene ella de ser amada. Pero nadie le enseñó cómo se ama a un hombre. ¿Me entiende? Cómo se hace feliz a un hombre. Así como un hombre, nadie le enseñó cómo amar a una mujer y cómo hacer feliz a una mujer. Entonces el hombre muchas veces intenta hacer feliz a su mujer desde su punto de vista de felicidad. Y la mujer también intenta hacer feliz al hombre desde su punto de vista de felicidad. Y entendemos que no somos iguales. Entonces el hombre le recrimina a la esposa desde el punto de vista de su percepción de felicidad, y la mujer le recrimina y le reclama al esposo desde su punto de vista de felicidad, y no hay un entendimiento. Que somos diferentes y tenemos necesidades diferentes, y es más, que usted como mujer tiene todo dado para poder satisfacer, y no estoy hablando del coito, pero para satisfacer
a su hombre en toda su esencia, y no estoy hablando solo de la relación sexual. Y el hombre, ¿cierto? Nosotros, nadie nos enseñó, pero tenemos que saber que nosotros, en nuestra masculinidad, nuestra forma de ser masculinos, tenemos todas las herramientas para poder hacer feliz a una mujer. ¿Cuál es el problema? Hay dos problemas importantes. Segundo, que muchas veces nosotros tenemos aunque no es el mismo concepto del que habla la psicología y el mundo, pero tenemos una masculinidad tóxica, ¿cierto? Que se impone y egocéntrica. Porque no nos han enseñado que la masculinidad tiene que ver con hacer feliz a otros. Eso es con dar a otros, con poder proveer a otros, ¿verdad? Entonces tenemos una masculinidad tóxica, ¿verdad? Que se centra en mi satisfacción. Y así también las hermanas. Muchas veces tienen una feminidad tóxica, ¿verdad? Que también está centrada en el ego, en su satisfacción. Lo que pasa es que la satisfacción del hombre es distinta a la satisfacción de la mujer. Por lo tanto, obviamente, la feminidad tóxica persigue otras cosas. ¿Me entienden? Entonces, el acto sexual para la mujer debería ser una alegría. Llegar a la intimidad sexual con su esposo debería ser un momento, un evento que ella también está esperando, quizás no con la... Y voy a intentar usar esta palabra que no en el mal sentido, pero el hombre es más lujurioso, entre comillas digo, no en el ámbito pecaminoso, ¿cierto? Él espera, ¿cierto?, el acto sexual porque es más externo. Pero para la mujer también debería ser una alegría llegar a esa intimidad sexual, no solamente por la excitación externa, aunque, ¿cierto?, obviamente tanto el hombre como una mujer sienten excitación, ¿ya? Pero sino el encuentro, el poder estar juntos, ¿cierto?, el poder intimar, el poder, y no tampoco como un cuento de hadas, ¿cierto?, como, ay, que salen rosas, que hay ángeles cantando alrededor, etcétera, etcétera, sino obviamente para un placer sexual, ¿ya? Eso debería ser una alegría. En la mayoría de los casos no lo es. Como les dije, porque vienen heridas del pasado, porque hay heridas que se han construido con matrimonio, porque nadie nos ha enseñado a llevar una sexualidad sana, y porque muchas veces uno como hombre daña la sexualidad de la mujer. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, miren hermanos, el hombre está hecho para poder proteger, poder dar, aunque una mujer también lo está, pero no en el mismo sentido del hombre, ¿ya? Entonces, el amor que entrega una mujer es más, ¿cómo podríamos decirlo? En cierta manera está hecho para ser un amor que responde a un estímulo, ¿ya? Que no quiere decir de que una mujer no pueda dar amor sin estímulo, ¿cierto? El amor más grande sin estímulo que da una mujer es cuando es madre, ¿cierto? En cambio, lo que Dios demanda al hombre es dar un amor que no necesariamente responde a ser amado. Y eso incluso yo se los podría demostrar biológicamente, ¿ya? Pero desde el punto de vista bíblico, nosotros vemos de que el hombre está demandado por parte de Dios a dar un amor que no responde a ser amado. Y una mujer, ¿cierto?, tiene una tendencia, una facilidad a responder al amor que se le da. Ahora, ojo, antes de que vengan pensamientos en la mente. No quiere decir de que el hombre no se le deba estimular para amar. Y no quiere decir de que una mujer no pueda entregar un amor cuando no hay un estímulo. Nosotros vemos de que hay matrimonios donde un hombre está pasando por una crisis, ¿cierto?, etcétera, etcétera, y la mujer, con su amor que no es estimulado, con su amor lo puede sostener. Y eso es parte del matrimonio. Y muchas veces cuando un hombre da amor, ¿cierto?, incondicional, pero muchas veces ve que no hay un estímulo de parte de su esposa, ese amor también se apaga. ¿Me entienden? Entonces, nosotros vemos que hay una tendencia, pero no significa un absoluto. Espero que me estén, entendiendo. Entonces, volviendo a Deuteronomio 24:5, que no vamos a hablar del tema de, de la guerra, sino del tema que persigue esta frase, ¿cierto? Que el hombre se quede en su casa para alegrar a la mujer que tomó. Dios ni siquiera dice para que se alegre él mismo, ¿cierto? Y pueda tener sexo y fornicar como quiera con su esposa porque es su propiedad y puede hacerle lo que él quiera. ¿Me entienden? Que es muchas veces el concepto que traen los hombres, pero en su mayoría el concepto que traen las mujeres. Cuando llegan al matrimonio, llegan con una pared, llegan con armas puestas
para luchar en contra del sexo que quiere tener el esposo con ella. En la mayoría de los casos. Porque han sido criadas por mamás que han sufrido en el sexo, por abuelas que han sufrido en el sexo, que han sido abusadas y que han visto la sexualidad como algo malo, ¿cierto? Como algo que es algo sucio, algo perverso, y ya llegan al matrimonio que el hombre solo quiere eso. ¿Me entienden? Y ya vamos a hablar de ese sentimiento que tiene el hombre hacia la sexualidad. Porque, ¿cierto? El hombre busca más eso. ¿Cierto? Pero, entonces, ¿cuál es el problema? Que llegamos así, y las escrituras dicen de que en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La Biblia nos demanda a nosotros. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Y esa es una demanda para el hombre y para la mujer. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Y solamente voy a dar esto como ejemplo. Cuando volvamos a tocar el tema voy a profundizar en estas cosas. ¿Cuál es el problema? Cuando hay un problema sexual, por ejemplo, de líbido, de falta de líbido, que generalmente pasa en las mujeres, pero también les pasa a los hombres. Cuando el hombre siente falta de líbido, se preocupa. Por dos razones. O pueden ser más, ¿cierto? Primero por un tema pecaminoso. Porque cuando el hombre, ¿cierto?, pecaminoso, que no conoce a Dios, siente que no siente deseo sexual, se siente menos hombre. Para ser hombre tengo que estar constantemente sintiendo deseo sexual, porque si no siento deseo sexual, soy poco hombre. ¿Me entiendes? Entonces cuando empieza a sentir falta de deseo sexual, pecaminosamente empieza a buscar más estímulos sexuales para sentirse estimulado, empieza a fantasear, etcétera, etcétera, cuando pierde algún grado de deseo sexual. Porque no ha sido bien enseñada en la familia, o ha sido mal enseñada, qué significa ser un hombre. Entonces, ser un hombre significa tener deseo sexual, estar deseoso todo el tiempo. Si no eres un lujurioso, no eres un verdadero hombre. Y eso es un error. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces el hombre incluso tiene sexo, ¿cierto?, con su esposa, ¿cierto? Muchas veces, o por fuera, los que no están casados, ¿cierto? Muchas veces no necesariamente porque tiene deseo, sino porque necesita sentirse hombre. Y aunque eso en parte tiene que ver con la masculinidad sana en Cristo Jesús, pero lo que nosotros tenemos que entender de que no porque yo tenga deseo o no tenga deseo va a definir si yo soy un verdadero hombre. Nosotros vemos, por ejemplo, Jesús, un ejemplo de un verdadero hombre, y no tuvo relaciones sexuales. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar de que la masculinidad va a depender del líbido que yo tenga? Pero el hombre, cuando pierde el líbido, le suenan todas las alarmas, y quizás es la única razón por la que un hombre iría al médico, sin que alguien lo llevara. Puede tener una pata quebrada, ¿cierto? Puede tener un absceso, ¿cierto? Puede tener un tumor en el brazo que le está creciendo, que ya pesa medio kilo, y no va al médico hasta que la mujer lo agarra de la oreja y lo lleva al médico, ¿cierto? Pero cuando le falta el líbido se preocupa. Empieza a ver artículos en internet, o incluso desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista pecaminoso empieza a buscar estímulos perversos. Empieza a caer en pornografía, empieza a caer en masturbación, y empieza a buscar otras experiencias con otras mujeres, cae en adulterio para sentirse más hombre, y entendiendo que muchas veces el cuerpo del hombre también va cambiando. Por eso de que muchas veces se ha descrito, ¿cómo se llama?, psicológicamente, la crisis existencial del hombre de los 40. Porque empieza a ver de que tiene el mismo vigor de cuando joven, etcétera, etcétera, pero cuando empieza a sentir que le falta un poco el líbido, ¿cierto?, que le falta un poco el deseo, que ya no es como antes, empieza a querer sentirse como antes. Empieza a caer en pornografía, a buscar mujeres más jóvenes, a mostrarse más como alguien sexualmente disponible, ¿cierto? Y ahí muchos hombres caen, en la ridiculez. Nosotros vemos de que usan otra ropa, etcétera, etcétera, como para sentirse de que todavía están vigentes, entre comillas digo eso. Estoy, analizando desde el punto de vista pecaminoso. Desde un punto de vista más quizás, emocional, ¿cierto? También el hombre, cuando ve que le falta el líbido, ¿cierto?, desde un punto de vista de querer sentirse hombre, de que es un hombre que puede responderle a la mujer. Y quizás esto pasa en los hombres que son más de familia, tanto en el cristianismo quizás pasa más, como gente fuera del cristianismo también, ¿cierto? Un hombre fiel, un hombre que no quiere estar con otra mujer, pero un hombre que siente que cuando pierde el líbido puede ser rechazado por su esposa porque puede ser que no le pueda cumplir.
en el área sexual. Entonces cuando le falta el líbido empieza a encenderse las alarmas y se empieza a preocupar. ¿Me entienden? Sí, amor, sí, llevo 40 minutos, ya voy a terminar. ¿Ya? En un ratito. No me mires con esa carita, que me mata. Ya. Entonces vemos de que el hombre sí o sí reacciona de alguna forma, ya sea del área pecaminosa o del área sentimental, de sentirme suficientemente hombre para poder responder a mi mujer. Y muchas veces, ¿cierto? Eso tiene que ver con con ser una persona que responde el deber conyugal con su mujer, pero no desde ese punto de vista. O sea, no porque yo no tenga deseo sexual o porque en algún tiempo no pueda responder sexualmente como quizás mi esposa quisiera, significa que yo necesariamente estoy faltando al deber conyugal o que estoy siendo menos hombre. Aunque sí tiene que ver, ¿me entienden? Pero no muchas veces como el hombre lo ve. Pero al punto que voy, que el hombre cuando le falta el líbido, sí o sí, desde el punto de vista correcto o incorrecto, se le enciende la alarma y hace algo porque para él es importante el tema sexual. Desde el punto de vista pecaminoso, obviamente, y también desde el punto de vista cristiano, porque es importante la sexualidad en el hombre. Y aunque el hombre muchas veces le da importancia en un mal sentido, pero es importante. Y el hombre se debe preocupar de eso, de llevar una sexualidad sana y una sexualidad activa con su mujer. ¿Ya? O sea, hermanos, para los que están casados, no es normal tener intimidad sexual menos de una vez por semana. Tener intimidad sexual 1 o 2 veces al mes. No es normal. Y solamente se los voy a decir desde el punto de vista de la psicología. La misma psicología, ¿cierto? Habla de que un matrimonio sano, relativamente joven, ¿cierto? Entre los 20 y los 40, 50 años, no es normal que tengan menos de una vez por semana intimidad sexual. No es normal, hay algo malo. ¿Cuál es el problema? Ahora, yendo al punto de vista de una mujer, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Cuando a una mujer le falta el líbido, en la mayoría de los casos, si usted no es el caso, amén, hermana, pero en la mayoría de los casos la mujer, me falta deseo sexual, me falta deseo sexual nomás, ¿me entiendes? No hay una alarma, no hay algo, no hay como una preocupación. Simplemente me falta deseo sexual y no tengo deseo sexual y punto. No tengo. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un problema, tanto en el hombre que le da una preocupación excesiva y pecaminosa, como la mujer que no le da la importancia que le debería de dar. Ya vimos, hermanas, por el tema de las heridas con que uno viene de antes, las heridas que se han cometido errores tanto del hombre como muchas veces mismos errores de la hermana en el área sexual en el matrimonio, o errores que muchas veces nosotros como hombres hemos cometido y hemos herido la sexualidad en el matrimonio. Estamos todos de acuerdo con eso, pero sí tenemos que ver que muchas veces la falta de líbido en el matrimonio a la mujer no le enciende una alarma, no se preocupa. Y muchas veces, en la mayoría, de los casos, es que no tengo ganas y no tengo ganas nomás. ¿Me entiendes? Entonces simplemente exige de que me tienes que entender. Y muchas veces muchos hombres están dispuestos a entender. Pero cuando ven en la mujer que no hay una preocupación, sino que entiéndeme y entiéndeme, y no hay nada que hacer al respecto, ¿cierto? Hay un problema. Así como el hombre necesita saber de que el romanticismo, la pasión, es necesaria para que la mujer pueda sentir deseos y atracción hacia él. Y aunque muchas veces uno como hombre no lo entiende porque nuestra mente, nuestra sexualidad es externa, funciona de manera distinta. Para un hombre es más fácil excitarse, como ustedes bien saben, y es más fácil sentir esa pasión, ese deseo lindo de querer estar con mi mujer. Simplemente, por ejemplo, ver el cuerpo de mi mujer ya me puede encender una pasión, un deseo de estar con ella, escuchar su voz, etcétera, etcétera. Así como yo también tengo que entender de que mi mujer no funciona igual y de que para ella es más importante el romanticismo, que yo sea atento con ella, que yo pueda elogiarla, etcétera, etcétera. Así la mujer también tiene que entender que para ella el estímulo visual, el estímulo externo, para ella no es tan importante porque no lo entiende en el sentido de que para una mujer necesita sentirse amada, sentirse deseada de una manera que no es solamente para conseguir el acto,
Necesita, ¿cierto?, sentirse así en la relación. No es que el hombre se venga a hacer el Don Juan cuando quiere sexo, ¿me entienden? Porque ahí nace el tema de, es que tú me quieres para eso, ¿no? Sino sentir que tengo un esposo, ¿cierto?, que me trata así. Entonces, así la mujer también tiene que entender que el líbido y el deseo sexual es importante aunque para ella no lo sea. Y si una mujer tiene falta de líbido, necesita saber, aunque ella sienta que no es importante y que solamente la tienen que entender, y obviamente el hombre la tiene que entender, pero la tiene que entender en pos de encontrar una solución. Entonces, así la mujer tiene que entender que la falta de líbido en ella es un problema que hay que solucionar. No es normal y no es natural. El problema puede ser emocional, puede ser culpa incluso hasta del marido. Puede ser un problema que estamos viviendo como matrimonio, etcétera, etcétera. Pueden ver muchas causas que pueden tener muchas justificaciones, pero hay que solucionarlo. Porque la sexualidad en el matrimonio es importante. ¿Me entienden? Y tenemos que entender de que la sexualidad es una negación de ambos, tanto del hombre como de la mujer. Negación del hombre de no caer en usar a la mujer solo para satisfacer su lujuria, y de la mujer negarse para saber de que muchas veces la falta de deseo, muchas veces por una falta de predisposición psicológica. Por eso muchas veces, hermanos, y con esto voy, ¿cómo se llama?, a terminar, porque ya estamos, ¿cierto?, en el tiempo. Por eso muchas veces una mujer tiene más deseo sexual antes de casarse con el mismo hombre. Tienen intimidad sexual en todos lados, de repente, que aquí, que hacen cierta fantasía. Estoy hablando de la fornicación, ¿cierto?, que ya sabemos que es pecado. Pero después cuando se casan, se apagan sexualmente. Que tiene que ver con el pecado sexual, ¿cierto?, que dañó la sexualidad y que hay que sanar y que hay que ministrar. Pero también pasa muchas veces que una mujer con el esposo, ¿cierto?, no siente deseo, pero de repente llega un hombre externo y las enciende con una mirada, las enciende con unas palabras. Entonces ahí entran las justificaciones. Es que él me trata bien y mi esposo no. Pero ustedes mismas pueden ver que ahí el deseo sexual se da en una predeterminación dentro de la mujer. Por eso les digo, muchas veces la falta de libido de la mujer es culpa nuestra como esposos. Y nosotros como esposos nos tenemos que hacer responsables, más en un matrimonio cristiano. Pero muchas veces hay un 50% que hay una falta de predisposición. Y esa falta de predisposición va en que no quiero perdonar y que muchas veces no quiero ver las cosas buenas que hace mi esposo. Porque muchas veces, si una mujer se enfocara en las cosas buenas y no solo en lo malo, en lo que falta, en lo que no hace o en lo que hace mal, y se enfocara en lo que hay, lo que hace bien o lo que no hace mal, solamente al cambiar ese pensamiento, yo estoy seguro que muchas hermanas tendrían más deseo sexual de estar con su esposo. Porque el deseo sexual de una mujer, y les estoy hablando científicamente, va muy ligado a la predisposición psicológica que tenga. ¿Me entienden? Entonces, no así el hombre. Como ya les dije, para el hombre es más fácil llegar a la excitación, ¿cierto? Pero para la mujer es más difícil. El hombre debe comprenderlo y debe trabajar en aquello, y la mujer también debe comprender al hombre y trabajar en aquello. ¿Entienden? Entonces, muchas veces la falta de perdón, el mirar al hombre como lo que no, todo lo que no quiero que es, obviamente mata el líbido. Entonces, si hay una falta de líbido en la mujer también tiene la responsabilidad de decir esto no es normal y hay algo que yo debo hacer y no dejarlo pasar. Así como el hombre, la falta de romanticismo, la falta de amabilidad, la falta de amor, la falta de cariño, que para él no es tan relevante, él debe decir, si me falta esto yo me debo preocupar, ¿cierto? Porque es importante para mi esposa, porque no es normal que no esté. ¿Me entienden? Y el próximo domingo, o quizás en otra, ¿cómo se llama?, oportunidad, vamos a hablar de lo que ocasiona estas heridas. Porque para una mujer es más fácil perder el líbido por muchas situaciones que pasan. Que les vuelvo a decir, para que no vengan pensamientos humanos, es que el hombre es que mi esposo. Sí, muchas veces es culpa del esposo. Muchas veces es culpa del pasado. Muchas veces es culpa de la educación sexual que nos han dado.
En nuestra familia, el mundo, la pornografía, incluso en la iglesia muchas veces nos han dado una mala educación sexual. Entonces muchas veces es culpa de eso, pero aunque sea culpa de eso, como mujer usted debe decir, tengo falta de libido, llevamos una sexualidad y esto no es normal, no puedo normalizarlo. No debería ser así, porque aquí dice de que para que el hombre alegre a la mujer que tomó. Entonces muchas veces usted dice, es que el hombre me tiene que alegrar a mí, el hombre me tiene que encontrar, el hombre, y sí, es parte de la responsabilidad del hombre, pero la mujer debe decir, bueno, ¿por qué no siento gozo cuando mi esposo quizás se esfuerza por excitarme, por conquistarme, por ser apasionado, ¿cómo se llama? Seducirme, y no solamente, ¿cierto?, en el área sexual? ¿Por qué no puedo llegar a eso? También ustedes, hermanas, no le pueden cargar toda la culpa al esposo. ¿Entiendes? ¿Por qué si biológicamente debería yo tener la facilidad de llevarlo? Y justamente muchas veces es por el resentimiento, porque no ha perdonado, por errores que mantiene el esposo, pero por el resentimiento, la falta de perdón, ¿cierto? O por situaciones externas que están pasando que obviamente son obvias, hermanos. Sí, tampoco esto quiere decir que usted tiene que tener intimidad sexual cuando el hombre quiera, ¿cierto? Y nosotros como hombres tenemos que entender de que nuestra esposa no es un objeto sexual que tiene que tener intimidad sexual cuando yo quiera. ¿Me entienden? Eso es obvio, hermano. Pero no es normal que no haya deseo. No es normal que cuando su hombre intente ser apasionado, intente ser romántico, intente seducirla, a usted se le vengan todo lo que no ha hecho. No es normal en un matrimonio cristiano. No es normal en un discípulo del Señor Jesucristo. Para el mundo puede ser normal, pero para hijas de Dios o para hijos de Dios no. No es normal si usted quiere hacer la voluntad de Dios. Porque cuando el hombre termina perdiendo el apetito sexual con su mujer, como vamos a ver en el próximo punto que veamos, es un tema muy peligroso. Cuando ya no siente eso que veíamos en Proverbios 5 del 15 al 19. ¿Ya? Este es un tema más profundo, hay muchos temas más que tocar, ¿ya? Para que no piense que hay muchos temas que tocar, errores que cometemos nosotros como hombres y errores que cometemos o que cometen muchas veces las hermanas. Yo me voy a enfocar en el hombre, porque yo les puedo dar desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de las hermanas, les puedo hablar de lo que dice la Biblia, de lo que dice incluso la parte biológica y científica, pero más que eso no puedo darles. Pero sí les puedo dar los mandamientos que dice Dios. Y con respecto al hombre también, de la Biblia, del tema científico, en parte, porque tampoco soy un experto, pero también desde la experiencia como hombre, para que ustedes como hermanas puedan sacarle provecho a esto y entender muchas veces cómo piensa su esposo, cómo siente su esposo. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces no es tan así que el hombre solo piensa en el coito. Para el hombre, detrás del acto sexual con su esposa se esconden muchas cosas más profundas que ustedes las encuentran en su esposo en otras cosas. ¿Me entienden? Entonces vamos a hablar de muchas de esas cosas, amados y amadas. También vamos a hablar de qué es lo que está permitido en el matrimonio. Vamos a hablar del sexo oral, del sexo anal, de las posiciones sexuales, ¿cierto? Y de muchas cosas más para que podamos nosotros tratar de llevar una sexualidad sana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Oremos. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Espero que este estudio sea de sanidad, Señor, y quizás, Señor, nos has tocado temas que quizás puede ser que nos hayan molestado, Señor, o que no estemos totalmente de acuerdo. Yo te ruego, Señor, que podamos nosotros abrirnos para estar dispuestos a admitir que muchas veces nos hemos equivocado en llevar la sexualidad de nuestro matrimonio, que no somos expertos. Hemos sido enseñados por un mundo pecaminoso. En la mayoría de los casos hemos llevado una sexualidad según los conceptos pecaminosos del mundo, o la mala enseñanza sexual muchas veces proveniente incluso hasta de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos sanes, que estemos dispuestos, Señor, a admitir que nos hemos equivocado, que estamos mal, que hay cosas que debemos arreglar, que hay cosas que debemos sanar, Señor, y llevar en ti, Señor. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, sana nuestra sexualidad, Señor, independientemente de la edad que tengamos, Señor. Es un tema importante dentro del matrimonio.
Te ruego que abra nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús, y principalmente te pido que sanes el concepto de la sexualidad en nosotros, de la perversión, de la lujuria y también de la fantasía, Señor, de muchas veces fantasearlo, Señor, y poner tan altas expectativas, Señor, que muchas veces son inalcanzables por los esposos, Señor, en el caso de las hermanas. Te ruego, Señor, que obres en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos vivir una sexualidad sana, la podamos disfrutar, Señor, y podamos encontrar que detrás de eso hay un propósito grande de unidad y de ministerio del reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén.